Támesis TV, nuestro canal. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este programa Conversando con la Comisaria. Hoy tenemos como invitadas a Lina Cardona, la nutricionista de la ESI Hospital San Juan de Dios, y a Jennifer, la practicante de la Universidad de Antioquia en nutrición. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Empecemos como con el tema. Bueno, primero preséntense y saluden a nuestros televidentes. Un saludo para todos los que nos ven. Mi nombre, como decía doña Amparo, es Jennifer González y soy practicante de nutrición. Un saludo para todas las personas que nos están viendo. Vamos a compartir hoy un ratico de información. Esperemos que aprendan algo que puedan practicar en sus hogares. Claro, Lina, y esa es la idea, poder llegar a todos los hogares del municipio y a los municipios que nos están escuchando, para que las personas sepan qué es la nutrición, y empezamos. ¿Cuál es la importancia de tener una buena nutrición y una buena calidad de nutrición en los primeros 2 años de vida de nuestros niños y niñas? Bueno, es muy importante porque los primeros 2 años, o como se conoce en los primeros 1000 días, es la ventana de oportunidades, es decir, que es la época o el momento en que los niños se deben alimentar mejor, porque ahí es donde se desarrollan las conexiones neuronales, es donde se va a marcar si el niño va a padecer o no va a padecer enfermedades, porque es ese momento clave. Entonces ahí es donde se da el mayor crecimiento del cerebro, se desarrolla más o menos el 80% de la capacidad del cerebro, y por ende es muy importante la nutrición en ese momento de vida. Bueno, Lina, cuéntanos tú qué nos tienes que aportar al respecto. Bueno, para las mamitas, recordemos que todo tiene una etapa. El niño normalmente no camina antes de gatear, asimismo es con la alimentación. Entonces de los 0 a los 6 meses, entonces la lactancia materna sin tener que introducir absolutamente nada. Tenemos, por ejemplo, hoy un día muy soleado. Mamitas, no pensemos que a los niños hay que darles agüita porque tienen sed. No, la lactancia materna tiene el líquido suficiente para hidratar al niño y los nutrientes suficientes, por eso no hay que darles nada más. Bueno, después sigue la alimentación complementaria, que es a los 6 meses, es todo ese proceso hasta el año. También debemos darle los alimentos que siempre nos recomiendan, que son alimentos sin sal, alimentos sin azúcar, un alimento a la vez. O sea, si les vamos a dar una verdura hoy, no les tenemos que hacer una sopita como la hacemos en la casa, variada con 3, 4 verduras. Eso lo hacemos más adelantico, porque un alimento a la vez para detectar las intolerancias que puede padecer el niño. Uno normalmente no hace pues como una intolerancia o una alergia a una fruta o a una verdura, pero puede pasar. Entonces por eso una a la vez. Ya después de que el niño haya probado una verdura o una fruta, la podemos combinar con otra que también haya probado. Después del año ya el niño se le va como ofreciendo los alimentos en la casa, los mismos alimentos que consumen el resto de los miembros del hogar, pero entonces que sea controladito. Ahí sí van a tener azúcar, sí van a tener sal, no porque el niño los necesite, sino porque es lo que ya se consume en el hogar y no se trata de que hagamos varias preparaciones diferentes. Bueno, y esto es como para ponerle la vida más suave a las mamás y no tengan que hacer 2 alimentos, porque lo ideal es que fueran o que sean en menos cantidad de sal y menos cantidad de azúcar. ¿Por qué, Jennifer? ¿Por qué no es bueno no darle a los niños ni mucha azúcar ni mucha sal? Porque esos primeros 2 años o el primer año de vida más que todo es donde los niños van a desarrollar los gustos, los rechazos, las preferencias, las costumbres. Entonces de esa etapa de la vida, aparte que nos guste X o Y alimento. Entonces la idea es que las mamitas en esos primeros 2 años
pues no haya introducción de sal ni de azúcar en los alimentos, porque los niños simplemente se van a acostumbrar a comer así. Entonces, si en la casa no hay presencia de gaseosas, de mecatos, de dulces, los niños simplemente se van a acostumbrar a comer así. Si la mamá generalmente en el almuerzo introduce una verdura, el jugo es de fruta natural, los niños se van a acostumbrar. Entonces es como el momento para que los niños sigan el ejemplo de la casa y desarrollen adecuados hábitos de vida, porque es difícil luego decirle a un niño de 10 años, no puedes consumir X o Y alimento, porque ya los niños ya le crearon el hábito, la necesidad. Entonces no es el momento. El momento son los primeros años de vida, donde debemos acostumbrar a los niños a que se alimenten saludablemente y además a que tengan otros hábitos saludables, a que hagan ejercicio. Pues no quiere decir que porque sea un niño pequeñito no puede salir a correr, a jugar, no. También es el momento para que los niños se alimenten bien y hagan actividad física. Bueno, Lina, nosotros en el municipio tenemos pues la fortaleza del programa Buen Comienzo, que es operado por el hospital, por la ESI Hospital San Juan de Dios. Tú que has tenido oportunidad de estar en este programa en el área urbana, cuéntanos cómo están nuestros niños y niñas, que sabemos que tenemos una cobertura universal. ¿Cómo están nuestros niños y niñas del área urbana sobre todo? Bueno, de manera general podemos decir, obviamente la mayoría de los niños están bien. Si uno va a mirar, son 382 niños cubiertos en el área rural y 302 niños en el área urbana. Pues ahí sí la mayoría de los niños están bien, pero cuando vamos a mirar la malnutrición, o sea, el número de niños que hay en malnutrición, lo que más se presenta, que estamos acorde con lo que está pasando en Antioquia, en Colombia y en el mundo, es el sobrepeso y la obesidad. Entonces eso es lo que más nos preocupa ahora, además porque no es solo, o sea, si yo como adulto digo estoy en obesidad y voy a buscar ayuda, es una cosa, pero el niño todavía depende de la mamá, del papá, de la abuelita, depende de todos los que están como con él, encargados de su cuidado. Entonces la primera que tiene que estar, como caer en cuenta que su niño está pasado de peso, es la mamá. Normalmente la mamá no lo acepta, entonces nos ven como, no, es que la nutricionista ve gordos a los niños. No, mamás, cuando se les dice es porque realmente ya el niño está pasadito de peso y porque ya hay una alarma. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? A las mamás, o sea, los datos de los niños los ingresamos a un programa, uno no los mira y dice, está gordito, sí se puede, pero normalmente para la mamá le mostramos un programa que es de la Organización Mundial de la Salud, se llama Antro, nos da unas gráficas, ahí nos pide unos datos puntuales, nos da unas gráficas que nos arrojan cómo está el niño. Entonces no es a ojo de la nutricionista que los ve gorditos a todos, sino que es un programa que no permite variedad. Bueno, cuando hablamos de malnutrición, ¿a qué nos referimos para que las mamás y los cuidadores de los niños y niñas entiendan a qué nos referimos cuando hablamos de malnutrición? ¿Cuando están gorditos, cuando están flaquitos o qué? ¿Qué es lo que Cuando hablamos de malnutrición podemos hablar de exceso de peso, por ejemplo, podemos hablar de déficit de peso o de peso adecuado, por ejemplo, con una deficiencia de nutrientes, normalmente de micronutrientes. Entonces, mamitas, cuando les digamos que los niños están en malnutrición, no necesariamente es desnutrición y bajo peso, no. Pueden, y tenemos muchos casos de niños gorditos con una deficiencia de zinc, con una deficiencia de hierro y de algunos otros nutrientes. Entonces, como decíamos, no el niño que esté gordito es el niño sano. Eso es una creencia con la que venimos hace años y que ya está probado que no es así. O sea, no tiene que ser el niño más delgado, no, pero que sea un niño que está dentro del rango, que consuma todos los grupos de alimentos, que para eso nosotros en la población colombiana tenemos unas guías alimentarias estudiadas por muchas personas, por nutricionistas, por antropólogos, por médicos, que se entregan a la gente de manera como educativa. Entonces con eso trabajamos acá, eso se les explica a las mamás para que entendamos que los alimentos no son malos, sino que debemos controlar la cantidad que consumimos de alguno. Bueno, Jennifer, tú hablabas ahorita de que uno se habitúa o se acostumbra a ciertos alimentos, y eso pues yo creo que es cierto como todos los hábitos, pero ¿cuáles son los alimentos especiales de los que habla Lina que debamos tener en esos primeros años de vida para que nuestros hijos se acostumbren a comer fruta y verdura, que tengo entendido son como los principales? Bueno, uno de los principales son las carnes, los lácteos, porque son los grupos de alimentos que le van a aportar a los niños
proteína, que es ese nutriente que los niños necesitan para crecer. Además les aportan hierro, zinc, estos nutrientes que mencionaba Lina. También obviamente es muy importante las frutas y las verduras porque les aportan vitaminas y minerales que contribuyen pues también en ese proceso del crecimiento y el desarrollo. Vemos y es muy común que las mamás estén diciéndole al médico o a la nutricionista, yo qué suplemento o qué complemento le debo comprar al niño. No, el suplemento y el complemento que le debe comprar son las frutas y las verduras, porque desde que un niño tenga una alimentación variada y balanceada no va a necesitar. Entonces la idea es que durante esos primeros años de vida pues y durante toda la vida, entonces estén presentes las carnes, muy importantes en los niños, los lácteos, las frutas y las verduras, los cereales pues que son lo que las personas conocemos como harinas, las galletas, el pan, la arepa, el arroz, también las leguminosas que son los frijoles, garbanzos y lentejas, que también tienen un muy buen aporte de proteína. Entonces la idea es que estén todos esos grupos. Hay otros grupos que se deben controlar más, como son los azúcares y las grasas, pero que igual se necesitan, que igual, como dice Lina, no se trata de satanizarlos y decir esto es malo o esto es bueno, sino de que todo sea moderado. La nutrición es la ciencia del equilibrio, entonces todo se debe manejar en cantidades adecuadas para los niños, no sobrepasarse en un grupo de alimentos. Bueno, Lina, ¿qué alimentos se deben consumir primero en estos niños en la dieta complementaria, como ustedes la llaman, las verduras o las frutas? ¿Qué se debe consumir primero y por qué? Bueno, cuando hablamos de alimentación complementaria se les hace como la recomendación a las mamás de que empecemos con las verduras. Cuando el niño ya haya probado las verduras a partir de cremitas, de sopitas en almuerzo y cena, ya empezamos a introducir las frutas dulces. ¿Por qué primero las verduras y después las frutas? No tiene nada que ver con la parte nutricional porque de hecho las dos aportan nutrientes similares, es simplemente por cuestión de gustos, porque como estamos contando con que el niño solo ha probado la leche hasta esa edad, entonces si le pasamos de la leche a algo dulcecito como son las frutas, va a tener mayor tendencia a rechazar las verduras, es como por esto. Yo quiero decir una cosita, ahora que estamos hablando de hábitos, mamás, muy importante que acostumbremos a los niños a desayunar, a que siempre tengan un desayuno a una hora adecuada. Los niños que no están todavía en edad escolar, por ejemplo, los niños que no están acá en el CDI, entonces no tienen un horario, se levantan, hay mamás con las que uno habla de pronto y, no, el desayuno es, a veces se levanta a las 8, a veces se levanta a las 10, no mamás, eso ya no es un desayuno, esa ya es como la hora de la media mañana. Entonces siempre un horario para que el niño se acostumbre y el mismo organismo le pida. Ya cuando los niños están en edad escolar, pues más aún porque necesitan. Cuando nosotros consumimos alimentos se vuelven glucosa, esa es la energía que necesitamos en el cerebro, o sea, la glucosa es para nosotros como la gasolina para los carros. Entonces a veces porque el niño es tan desatento, porque no tiene nada de energía en el cerebro, entonces no es darles un calentado con arepa, con chocolate, no, unas 2 galletitas con un poquitico de cafecito de chocolate y un pedacito de quesito es un desayuno perfectamente adecuado para un niño, entonces acostumbrémoslos a que desayunen. Todo es cuestión de hábitos, todo es cuestión de lo que veamos en el hogar, entonces no es que, es que él no desayuna y yo qué hago, no mamá, si los vamos acostumbrando, no me recibe las 2 galletas de una vez, pero entonces le doy media, hago como ese negocio con él, le explico por qué, le doy media y el pedacitico de quesito. Cuando me la reciba le doy la galletica completa o con media arepita, con un pancito, siempre importante que tengamos el huevo o el quesito, que son la fuente de proteína, y que tengamos el pancito o la arepa o la galleta, que son la fuente de carbohidratos, que es con lo que trabajamos, es lo que les decía ahorita, la glucosa. Me parece bien importante eso que tú estás aportando, Lina, sobre ese hábito y que sea a la misma hora y que se insista en esas, son 5 comidas al día. Sí. Son el desayuno, la media mañana, el almuerzo, el algo y ya la comida o la cena. Porque es que las mamás no tenemos como ese sentido de que el hábito es importante para ese desarrollo intelectual del niño. Jennifer, ¿qué nos puedes complementar tú al respecto? Okay. Como decía Lina, es muy importante que las mamás primero establezcan horarios, entonces digamos que acá en el CDI ellos tienen horarios para la alimentación, pero el fin de semana dejamos que el niño se levante a las 11, entonces ya no le damos el desayuno, sino un almuerzo, desayuno, eso
también es generar malos hábitos alimentarios. Entonces la idea es que siempre los niños desayunen, porque hay muchos estudios que han revelado que los niños que no desayunan tienden a tener sobrepeso y obesidad, ¿cierto? Porque cuando ya ingieren los alimentos, esos alimentos van a ser después de muchos procesos almacenados como grasa. Entonces que los niños siempre hagan sus 5 comidas en el día, que dentro de las media mañana pues si el algo se introduzca una fruta, pues un yogur, algún alimento pues fuente de proteína, y que además se acompañe pues siempre, como decíamos ahorita, de la actividad física. Si toda la semana en la escuela y en el colegio están haciendo actividad física, que los fines de semana no se descuide, que los fines de semana no sea que el niño toda la tarde está jugando en el play, está viendo televisión, está viendo películas, no, exacto, entonces sí, que están ahí viendo televisión con 3 gaseosas y el paquete pues de papitas, de Cheetos, no. La idea es que los fines de semana también los niños, no se trata de que en la semana sean juiciosos y que los fines de semana se descuiden, no. Que sea una cosa de construir hábitos y que además se haga en familia. Si el fin de semana la mamá le dice al niño, no, vámonos a jugar al parque, pero el papá se queda pues acostado viendo el partido de fútbol, entonces esa no es la idea, ese no es el ejemplo para el niño. La idea es que toda la familia comparta el momento y se genere pues como el hábito dentro de todo. Que tú mencionas eso, Jennifer, qué tan importante es que haya un ambiente específico donde ese niño de 1 año, de año y medio, de 2 años, mire que esta es la hora de ingerir los alimentos, pues que haya un comedor, porque es que no sé por qué ya en los hogares los comedores se están aboliendo y entonces todo el mundo come como cada uno en su cuarto, los adultos, los niños comen en el corredor, en el piso. Entonces, ¿qué tan importante es ese ambiente que se debe dar? Este tema es muy importante desde todos los aspectos, por la parte social, por la parte como del afecto. O sea, hay niños que están precisamente relegados a un cuarto donde están viendo televisión, entonces, ¿qué pasa? El niño está solo, se siente solito, siente que no lo están acompañando, no hay quien le dé un ejemplo de cómo alimentarse. Y pues aparte de esto, ¿qué está haciendo? El niño está concentrado en el televisor, o sea, el cerebro no está en modo almuerzo, en modo cena. ¿Qué pasa? Desde ahí viene la mala regulación como de la saciedad. Entonces esto es importante desde todos los aspectos, además por las ocupaciones que tenemos ahora y eso muchas veces solo nos queda como el momento de la comida para compartir. Entonces compartamos para que sepamos cómo les fue a los niños, cómo les fue en la escuela, qué hicieron, qué aprendieron, si pelearon con el amiguito, si no, qué necesitan, pero también para que les estemos mostrando cómo comer y que el momento como de la alimentación es en un comedor, en una mesita y que no es viendo televisión, ni jugando, ni cantando, ni nada de eso. Bueno, ahora hablábamos del sobrepeso, Lina, y cómo se maneja el sobrepeso en una persona, cómo se puede manejar y si tiene que ver algo la edad. La idea es como atender a cada persona individualmente. Obviamente, si uno sigue las recomendaciones y cada que hacemos un programa de estos o donde nos dan información, pues pero adecuada, seguimos como esas recomendaciones, no vamos a llegar a un sobrepeso, a una obesidad. De manera general, la idea es gastar lo que consumo. Entonces yo no puedo consumir un montón de alimentos para estar todo el día en la casa haciendo nada. Para las mamitas, barrer, trapear, lavar la ropa no cuenta como ejercicio, eso ya no genera un gasto. Que muchas dicen, no, pero es que yo trapeo todo el día la casa, no, ya eso no es un ejercicio. Muy juiciosas, es una costumbre, es un hábito, muy rico que el niño, el esposo y todo el mundo encuentren la casa limpia, pero para mi cuerpo como ama de casa no me está sirviendo para nada. Entonces, muy importante el gasto y controlar el consumo. Ya cuando estamos hablando, por ejemplo, de una patología, bueno, de una enfermedad asociada a esa obesidad, es cuando la persona viene al médico, el médico ya la ve obesa, se preocupa por eso y se remite pues como a nutrición. Ahí, que si quiero que les quede como muy claro, uno no viene a una consulta de nutrición a que el nutricionista le haga una lista de lo que no se puede comer. Ahí se hace como un análisis, se hace un consenso entre lo que a la persona le gusta, lo que tiene para comprar en la casa y se hace como una transformación de todo lo que consume
a un poquito menos de lo que debería consumir, pero con lo mismo. Pongámosle que mi almuerzo tiene arroz. Entonces, si yo me consumo 15 cucharadas de arroz, vamos a pasar a 8 cucharadas de arroz. Ahí estamos disminuyendo el aporte de energía con el mismo arroz que compro en la casa. Muy importante, por ejemplo, los métodos de cocción. En consulta de nutrición también se habla como de eso. Si yo todos los días frito la carne, no estoy controlando el aporte de grasa que consumo y encima estoy disminuyendo el aporte de nutrientes de la carne. Entonces ya se hacen como acuerdos, bueno, ya no va a ser frita, pero va a ser asada. No va a pasar de frita a cocida porque uno no hace eso y sabe como regularcita. Entonces de frita a asada. Por ejemplo, la misma tajadita de maduro, pero ya no la voy a fritar, sino que la voy a hacer asadita o la voy a hacer con canelita, por ejemplo, con canela y esencia de vainilla. O sea, la idea es como mirar preparaciones, mirar los gustos de la persona, mirar qué tiene para comprar en la casa. Entonces se hace como un manejo individual. Como les decía, se pasa de lo que consume la persona a consumir menos de lo que necesita. Con los niños, como están en crecimiento, es completamente diferente. Con los niños se mira, o sea, se trata como de estimular el juego. Uno a un niño no le dice, salga a caminar 10 veces una vuelta pues como a la cuadra, no, con los niños es a través del triciclo, de la bicicleta, de ir al parque a correr detrás de las palomas, es como utilizar lo que tiene esa familia. Y con la alimentación, cuando uno está gordito normalmente es porque consume mucho más de lo que necesita, normalmente no está inflado, normalmente no está enfermo, es que está consumiendo más. Entonces se hace un análisis de lo que está consumiendo a lo que debería consumir, no como en el adulto que es menos de lo que debería consumir, no, es lo que debería consumir y ya. Con los adultos se espera que pierdan peso, con los niños se espera que no pierdan, sino que no ganen tan aceleradamente. Bueno, existe la creencia de que cuando yo soy obesa es porque mi papá y mi mamá son obesos. Es cierto que la obesidad o el sobrepeso, que entre otras cosas quiero que nos hagan la diferenciación entre obesidad y sobrepeso, y si la obesidad es genética o hereditaria. Bueno, entonces el sobrepeso y la obesidad son un exceso de peso, pues es más de lo que yo debería tener, ¿cierto? El sobrepeso va como primero y luego va la obesidad, o sea, existen unos rangos que ha establecido la Organización Mundial de la Salud, entonces primero se tiene sobrepeso y después se pasa a tener obesidad, es como, obesidad ya es tener muchísimo más peso. El sobrepeso y la obesidad tienen una predisposición genética, sí, si yo tengo papá y mamá que son obesos, yo tengo una gran probabilidad de desarrollar obesidad, ¿cierto? Pues sobrepeso o obesidad. Sin embargo, esa predisposición se dispara o no dependiendo de cómo yo me alimento, cómo pues hago actividad física. Entonces es el factor ambiental quien me ayuda o no a soltar esa predisposición. Entonces, puede que mis papás sean gorditos, pero si yo me cuido, si hago actividad física, si tengo buenos hábitos de vida, no voy a desarrollar el sobrepeso y la obesidad, pero puede que sí lo haga. Entonces, va a depender, aunque exista la predisposición, va a depender mucho de mis hábitos de vida. Además, pues, también va a ser el ejemplo. Si mis papás son gorditos, de más que va a ser porque ellos no se cuidan. Como les decía ahorita, los papás y la familia son un ejemplo. Entonces, si yo, además de tener la predisposición, sigo el ejemplo de ellos, probablemente voy a desarrollar el sobrepeso y la obesidad. Bueno, pero no es que estemos pues condenadas o que estén condenadas las personas que tienen papá y mamá gorditos a ser gorditas, porque pues si la gente se entrega a ese concepto, pues menos va a tener como esa regulación. Pero esa es la idea, entonces como decíamos, para redondear, la idea es cuidarse, o sea, hacer algo que a mí me guste hacer a manera de actividad física, no es venir al gimnasio, no, al que le gusta y lo disfrute, qué dicha, al que no salga a caminar, por acá hay mucho por donde caminar, al que no suba y baje escalas en la casa, pues cualquier cosa que nos genere un gasto y cuidémonos con la alimentación. Bueno, a ver, nosotros es claro, nos quedó claro, yo pienso que nos quedó claro que es fundamental y básico tener esos hábitos alimenticios desde en los primeros 2 años de vida, porque no solo nos sirve para el desarrollo de nuestra inteligencia o la inteligencia de nuestros niños, sino porque genera pues esos hábitos ya a través de la vida adulta de los niños y niñas.
¿Cuáles son, antes de que se nos acabe el tiempo, Lina, cuáles son esas enfermedades asociadas a la obesidad? Bueno, las enfermedades asociadas son, por ejemplo, la dislipidemia. Bueno, antes de eso quiero decirles que estas enfermedades antes estaban relacionadas con gente muy adulta, entonces llegaban 55, 60, 65 años, pasaditos de peso y empezaban a dar manifestaciones de las enfermedades. Ahora niños con dislipidemia, adultos de 30 años con una diabetes, ya de pronto con un infarto. Entonces la idea es empezar a prevenir eso. ¿Qué es lo que más se asocia con la obesidad? Bueno, no es que si yo estoy gordo y nunca me ha pasado nada, es que no me vaya a pasar. O sea, si estoy pasadito de peso, sé que estoy pasado de peso, sé que no me alimento bien, no quiere decir que nunca me vaya a pasar, no me ha pasado hoy, no me pasará mañana, pero me va a pasar más fácil que a una persona que tenga hábitos adecuados. Está en un permanente riesgo. Eso. Porque la gente dice, no, yo llevo 20 años así, nunca me ha pasado nada. Por ejemplo, acá en consulta atendemos muchas personas por las que ya es muy difícil, por ejemplo, un manejo nutricional. Por ejemplo, una persona obesa que tiene diabetes, que tiene hipertensión y encima tiene una insuficiencia renal, ahí sí toca quitarles un montón de alimentos, pero no es porque a nosotros nos guste, no es porque los alimentos sean malos, no. Es porque están tan enfermos ya, o sea, vivieron en cuanto a la alimentación de manera tan desordenada que ya cualquier alimento se vuelve es como malo. Entonces ya ahí son unas listas de alimentos que las personas no pueden consumir. Bueno, por ejemplo, la diabetes viene por un consumo, aparte de la obesidad, por un consumo excesivo de azúcares simples. ¿Cuáles son estos? El arequipe, la lecherita, la chocolatina, la panela, el azúcar, la miel, todos estos que no son malos, como estamos diciendo, son alimentos que se pueden consumir, que hacen parte de nuestra alimentación, pero que hay que controlarlos, porque entonces, por ejemplo, empezamos con el niño, ya que estábamos hablando de eso. Al niño hay que pesar, entonces el juguito a los 7 meses tiene azúcar. El azúcar y la sal son alimentos de costumbre. ¿Qué pasa? Ya el niño al año, bueno, se supone que empieza la alimentación con la alimentación del hogar y se consume mucho azúcar. Con el paso del tiempo al niño esa preparación no le va a saber a nada, va a querer más azúcar. Entonces es un exceso en la ingesta de calorías que nos va a llevar a la obesidad y un exceso de azúcar que va a poner a trabajar mucho más el páncreas, que es un órgano que todos tenemos, que hacemos que después se nos vaya a manifestar como una diabetes. Lo mismo pasa con la sal, exactamente el mismo proceso, pero pasa con la sal que nos lleva a una hipertensión. Y también por ejemplo, el exceso de grasa, el untarle toda la mantequilla a la arepa, el hacer todo frito, agregarle a todo aceite, eso nos predispone a una dislipidemia, que es el colesterol y los triglicéridos más altos. Bueno, ahora que hablabas de esos hábitos, nosotros normalmente cuando nos da como mucha hambre, los seres humanos cuando nos da mucha hambre, sobre todo lo veo yo en los adolescentes, entonces comen y comen exageradamente. ¿Eso a qué conlleva cuando uno come exageradamente? ¿Sí puede volver otra vez atrás a comer una comida normal o cada vez va consumiendo más y más alimentos? Cada vez se va a consumir más y más alimentos porque el estómago también va a aumentar su tamaño, entonces cada vez va a ser más difícil que esa persona pues se llene, exacto, entonces cada vez va a querer más y más y más alimentos que obviamente no van a ser de la mejor calidad nutricional porque siempre van a elegir azúcares, dulces, esos alimentos que nos generan placer, ¿cierto? La alimentación también está muy relacionada con las emociones, con que la mayoría de las veces no nos sentamos a comer estrictamente porque tengamos esa sensación de hambre, no lo hacemos, es por el placer que nos genera la comida. Entonces las personas lo van asociando, pues no son conscientes de ello, pero lo van asociando y cada vez la comida se vuelve más un placer, un disfrute, entonces va a ser más difícil controlarlo. Bueno, a ustedes muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado este programa, a ustedes, nuestros televidentes y nuestra materia prima para este programa, les agradecemos mucho que nos prefieran, los esperamos para la próxima vez con otro programa de interés para ustedes, con temas de interés para toda la familia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo les hago otra invitación a ustedes, pues valga la redundancia, a que asistan a los programas educativos que organizamos nosotros. No es una charla aburridora donde van a pasar 100 diapositivas, no.
precisamente por la población que tenemos, tratamos de llegarle con actividades, por ejemplo, a veces se les enseña, pero de manera didáctica sobre un tema puntual, y hasta hacemos, por ejemplo, un refrigerio, una preparación que nos enseñe con el ejemplo, que no nos digan, bueno, es que prepare tal y tal cosa, y uno llega a la casa y ¿qué? ¿Cómo hago eso? No, con el ejemplo nos estamos comiendo algo sencillito y que va acorde con la charla. Hacemos, a veces intercambiamos pues como entre profesionales, hay como escuelas de padres que se preparan entre nutrición, psicología, medicina, y es muy triste realmente, pues nosotros ya sabemos el tema, lo preparamos con todo el amor para las personas que de pronto no lo conocen, invitamos 50 personas y vienen 7. Pues entonces es muy triste, los invitamos a que asistan, no son charlas aburridoras, se pasa rico, uno se ríe, comparte y aprende para que lo practiquen en la casa. Y eso con los hijos, y cuando tengan alguna inquietud, pues siempre estamos acá como dispuestos a orientarles. No todo tiene que ser una consulta nutricional, hay veces uno tiene una duda o se está alimentando mal o cualquier cosa. En cualquier momento pueden venir a preguntar y se les da como la orientación. Como les digo, no un plan nutricional, no una consulta nutricional, no, simplemente una orientación en el cambio de esos hábitos que tenemos. Bueno, entonces aprovechen este ofrecimiento que se les hace desde la ESI Hospital San Juan de Dios. Muchísimas gracias, Lina, por esta invitación. Támesis TV, nuestro canal.